Para esto quiero invitar al doctor Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a que nos acompañe. Adelante, doctor Cachay, por favor. Al doctor Felipe Portocarrero, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Adelante. A Carla Oliveri, rectora y CEO de UCAL, también se suma a este panel. A Mariela Sánchez, directora del Instituto de Emprendedores de UCIL. Y a Luis Lescano, presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, quien será el responsable de conducir esta sesión. Adelante. Listo. Buenos días a todos. En primer lugar quisiera agradecer a EPAE y agradecer a Gonzalo Galdos, presidente de este CADE, por haberme invitado a participar en este comité organizador de este CADE y además por haberme permitido participar en este panel importante sobre educación superior. Estamos con rectores de universidades importantes, institutos también destacados de la educación superior. Quisiera también, dado que se trata de un tema de educación superior, quisiera resaltar y además creo necesario destacar la participación de los actores principales en la educación superior. Creo que es importante las alianzas, creo que es importante que el Estado, la empresa y la academia estén siempre articulando. Me parece fundamental en todo este desarrollo de la educación superior. Este año la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, cumple 10 años. Han sido 10 años en que FIPES ha avanzado mucho en tema de acreditación, en tema de licenciamiento, internacionalización. Hoy día la última universidad que pertenece a FIPES ha sido licenciada, justamente coincidiendo con su 10º aniversario, coincidiendo con este evento. Es la Asociación de Universidades, que incluye también a institutos de educación superior destacados, así que me place en saludar a la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES. Nos acompaña en este acto Juan Manuel Ostoja, su presidente actual. Saludos y que tengan un bonito aniversario, Juan Manuel. Vamos a entrar al tema de educación superior y cuando hablamos del rol de la educación superior y su vinculación con la ciudadanía, no podemos dejar de advertir dos subtemas que tenemos que abordarlo, porque la educación superior en términos generales implicaría hablar de generalidades o implicaría hablar de sistemas distintos. El sistema de la educación superior en el Perú no es el sistema de la educación superior en Brasil, Argentina o España. Es un sistema que tiene sus propias características, sus propias normas, sus propias organizaciones, sus propios actores. Necesitamos entonces un poco aterrizar en cómo está nuestro sistema de educación superior en el Perú. Y abordando este tema, se me viene a la mente una primera idea que me parece fundamental en la vinculación de la educación superior con la ciudadanía, en la vinculación de la educación superior con formar esos ciudadanos a los que se refería Carmen esta mañana, ciudadanos que tengan resiliencia, ciudadanos que tengan empatía, ciudadanos que tengan vocación de escuchar al otro, de ponerse en los zapatos del otro y de aceptar las diferencias. ¿Cómo pueden las instituciones de educación superior apoyar? ¿O acaso es una misión imposible de las instituciones de educación superior en formar ciudadanos y limitarse solamente a formar personas con competencia para prepararlos en la profesión, en la empleabilidad, en la inserción laboral? El sistema de educación superior en el Perú tiene una característica que creo que debemos decirla con toda claridad. Las instituciones de educación superior en el país abarcan cerca del 45% de la población juvenil en edad de estudiar educación superior. Es decir, la problemática de vincular la educación superior, sus instituciones, con la formación ciudadana, cubre un extenso de población que no llega al 45%. Nos estamos preocupando por formar ciudadanos en el nivel de educación superior que apenas alcanza el 45% de nuestra población.
viene una pregunta que cae por su propio peso. ¿Acaso la educación superior, con ese porcentaje de población estudiantil que está en sus aulas, con esas características de sus instituciones educativas, puede por sí sola solucionar el problema de la ciudadanía cuando tenemos más de la mitad de jóvenes que están fuera del sistema de educación superior? Esa es una característica de la educación superior peruana que tenemos que considerar para poder abordar en interés del sistema educativo nuestro la educación superior. La educación superior, las instituciones de educación superior tienen los mismos problemas si se trata de una educación superior que se brinda, por ejemplo, en la decana de Médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El rector enfrenta los mismos problemas de gestión que enfrenta el rector de la Universidad del Pacífico. Nos acompaña Felipe Portocarrero, que ha sido rector de esa universidad. Las características en las que se desarrolla la actividad educativa, ¿acaso son las mismas? ¿Son las mismas en los institutos de educación superior privados que para los públicos? Lo que quiero trasladarles es una primera idea. Nuestra educación superior es diversa, es variada y es particular. Nosotros lo que queremos es abordar el rol de esta educación superior y su vinculación con la ciudadanía de nuestra educación superior con estas características. ¿Acaso, y me va a permitir Orestes Cachay hacer este ejemplo, acaso no somos testigos de que el día que se estaba licenciando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con todo un esfuerzo detrás de sus autoridades, comenzando por el rector, al día siguiente teníamos un grupo de estudiantes cerrando las puertas de la Universidad de San Marcos? ¿Es posible hacer ciudadanía con esos estudiantes que tienen ese perfil? Son preguntas que tenemos que hacernos necesariamente porque además son características de determinadas universidades. Tenemos factores externos, factores propios del sistema y tenemos factores diferenciadores internos en nuestras instituciones de educación superior. Pareciera que la respuesta va por una solución individualizada, por una solución que tenga políticas de manera genérica, pero individualizadas, porque la ciudadanía es compleja y es diversa. Diciendo esto, quisiera comenzar con nuestro primer experto, el doctor Felipe Portocarrero. Actualmente es jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, ha sido rector de la Universidad del Pacífico. Todos sabemos del prestigio que tiene esta universidad privada. Y quisiéramos invitarlo a abordar ya de llano este tema de la educación superior y con estas diferencias a las que me he referido hace unos minutos, preguntándole, doctor Portocarrero, estando por terminar la segunda década del siglo XXI, ¿cuáles son las responsabilidades de la educación superior? ¿Es la formación de profesionales altamente empleables la principal? Adelante, Felipe, por favor. Bueno, muchas gracias, Lucho. Me sumo al agradecimiento a Gonzalo por la invitación y como los minutos son escasos iré directamente al punto. La razón de ser de cualquier universidad en el Perú, en América Latina, en Europa, Asia, África, donde ustedes quieran, es fundamentalmente formar jóvenes, hombres y mujeres con un pensamiento crítico, con una actitud de compromiso frente a su país y su sociedad y con un espíritu de búsqueda de la verdad. Ese es el norte esencial de cualquier universidad. Si uno pierde como centro de gravedad este asunto que acabo de formular de manera tan sintética, corre el riesgo que los vientos que soplan siempre en esta travesía que tenemos de 900 años, las universidades, pueden hacernos perder el sentido de nuestro quehacer. En fin, dicho esto, sin embargo, sobre la base de mi experiencia, Lucho decía experto, yo digo hombre con experiencia, básicamente, ¿no?
Y yo diría que hay varias funciones que son generales y que yo creo que todos coincidiremos en esta mesa. La primera es producir cultura, en su sentido más amplio. Cultura científica, cultura artística, cultura en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, cultura que permita que una sociedad, sus gentes, sus jóvenes, aspiren a ser gente más educada. En segundo lugar, necesitamos, como función esencial también, formar el carácter. Esta es una vieja expresión británica, que los viejos exponentes anglosajones, liberales, de aquellos liberales de vieja prosapia, recordaban permanentemente: formar el carácter de los jóvenes. Y eso tiene múltiples implicancias, pero sobre todo es inculcar en ellos un espíritu que vaya contra la aceptación acrítica de cualquier autoridad, de cualquier costumbre, de cualquier imposición religiosa, política. Es decir, capacidad para poder enfrentar opiniones adversas, pero sabiendo a dónde uno se dirige. En tercer lugar, y no es poca cosa, formulado así de rápido, resulta aparentemente sencillo, buscar la verdad. En las épocas de la posverdad, esto se convierte en una función esencial, sencilla en su formulación, digo, pero enormemente compleja cuando uno está constreñido por sesgos ideológicos, preferencias políticas, el caos en la información, un exceso en todo sentido. En tercer lugar, o en cuarto lugar, perdón, preparar para la vida, en el sentido más amplio. No preparar a los jóvenes para un puesto de trabajo, sino prepararlos para el trabajo, en general. Y eso es abrir la cancha de una manera distinta. Porque no debemos formar simplemente economistas, filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, específicamente para desempeñar un solo rol, sino para ser capaces de desempeñar muchos otros. Por supuesto, en quinto lugar, lo que convoca esta mesa: promover un sentido de ciudadanía frente a lo que tenemos como mundo que enfrentar. Y por último, porque me quedan 4 segundos y lo digo así rápidamente, desarrollar la curiosidad intelectual. Y desarrollar la curiosidad intelectual es tener como vértice la razón. La razón no puede ser sometida a ningún tipo de avasallamiento ni de vasallaje respecto de cualquier fuerza que pueda ser externa a su propia búsqueda de la verdad. En fin, me quedo ahí. Espero que en la segunda ronda pueda hacerles una pequeña reflexión sobre lo que hacemos en la Universidad del Pacífico respecto de estos principios más generales, ¿no? Muchas gracias, Felipe. La educación superior tiene un actor muy importante que debemos rescatar como sociedad, y que es un actor que ha estado muy postergado durante mucho tiempo, a pesar que la sociedad, que el sector productivo reclama un desarrollo importante. Me estoy refiriendo específicamente a la educación superior técnica, a la educación superior tecnológica, incluyendo la pedagógica y la de formación artística. Tiene características que están además vinculadas con una formación en aula y con una formación en la empresa importante para el técnico. No hemos logrado como sociedad todavía relacionar esa educación con la empresa, con el sector productivo. No conseguimos que nuestros estudiantes que están en la educación superior técnica puedan masivamente hacer una formación, tener una formación simultánea en aula y en la empresa. No lo hemos conseguido. Ustedes acordarán que hubo una propuesta de un proyecto de ley al que acabaron satanizando como el tema de la ley de la esclavitud, cuando lo que se estaba buscando con ese proyecto de ley era precisamente vincular la empresa para que pueda recibir a los estudiantes que ahora no están transitando con una educación, como le llaman en algunos países más adelantados, una educación dual. Mariela Sánchez es directora ejecutiva de un instituto, del Instituto de Emprendedores del Grupo Educativo USIL. Mariela, en tu experiencia, sabiendo que tenemos en el país alrededor de 1000 institutos técnicos
con una matrícula que asciende a casi 500.000 de estudiantes, ¿cuál crees que debe ser el papel de la educación superior técnica en la formación ciudadana? Gracias, Lucho. Mira, el rol de educación superior técnica, desde nuestra perspectiva, podemos tomar dos posiciones: o ser víctimas o ser protagonistas. Es decir, esta es la generación que estamos recibiendo, esa es la situación que veníamos hace muchos años en la educación superior técnica, tenemos que seguir afrontando y seguir adecuándonos a los que el sector nos está pidiendo, pero lo que nos queda es ser protagonistas. Nosotros tenemos, a diferencia de repente de las universidades, un periodo mucho más corto de tiempo de formación. En algunos casos 1, 2, en las carreras un poco más largas 3 años. Y en esos 3 años como máximo tenemos que a este ser humano no solamente formar ciudadanos responsables, como comentaba el día de ayer el doctor Wetzheimer, sino un ciudadano responsable solamente es la base de la pirámide. Es los valores morales básicos. Nosotros tenemos que pensar de que este ciudadano tiene que ser un ciudadano con una visión global, que sea actor, protagonista en los cambios que necesita el país. El sector de educación superior técnica busca desarrollar competencias para la empleabilidad aún más rápido, porque como sabes, nosotros necesitamos, dentro de la nueva ley de institutos, tener experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en el primer año de los estudios. ¿Cómo hacerlo? Con roles activos, no solamente desde nosotros como comunidad educativa hasta nuestros alumnos, sino también nosotros como institución educativa a nuestra comunidad. Porque si nosotros trabajamos solo con nuestros alumnos, ellos van a tener un impacto importante, sí, en su familia y en su comunidad. Pero cada uno de nosotros estamos en un distrito, estamos en una provincia, estamos en una región que tiene necesidades diferentes unas que otras. Y a través de una serie de programas o iniciativas podemos impactar de manera positiva también a esa comunidad. Nosotros en la Corporación San Ignacio de Loyola, nuestro modelo educativo de manera transversal se basa en 4 pilares que busca formar a ese ciudadano de manera integral. Es decir, buscamos el pilar de emprendimiento, investigación, globalización y bueno, ahora el reciente pilar de sostenibilidad, porque antes lo denominábamos responsabilidad social, pero sostenibilidad lo vimos como un concepto mucho más amplio, que realmente es lo que no el Perú, sino el mundo requiere para formar ciudadanos en ese sentido. Y por otro lado, nosotros somos, todos los que estamos en esta sala, gestionamos educación. ¿Y qué es gestionar educación? Es transformar vidas. Nosotros transformamos vidas en cada una de las interacciones que tenemos con nuestros alumnos. Desde la persona que está en la puerta y te saluda de manera correcta, cuando tú entras al ascensor, cuando tomas una decisión justa ante un reclamo o cuando das una respuesta correcta, el docente, el administrativo, las personas que están en el cuerpo académico, todos forman ciudadanos. No podemos dejar de lado de que solamente ese rol va a tener la responsabilidad del 100% del docente, sino toda la comunidad educativa que busca que ese profesional entre 1 y 3 años pasar por nuestra casa de estudios forme no solamente sus competencias técnicas, es decir, diseño gráfico, gastronomía, etcétera, sino también esas habilidades blandas que el mundo, en realidad el sector productivo, lo reclama muchísimo. Hay muchos profesionales en recursos humanos que te pueden decir de que su principal reto el día de hoy es que no encuentra los perfiles correctos que demanda en este momento el mercado. Muchas gracias, Mariela. Nuestra siguiente panelista, Carla Olivieri, es rectora y CEO de la Universidad Local, una de las primeras universidades que pudo conseguir el licenciamiento de acuerdo al sistema actual. Y además es una universidad que tiene una característica, que está dedicada a enseñanzas de materias que tienen que ver mucho con la creatividad, tienen que ver mucho con las artes. Dinos, por favor, Carla, ¿en qué medida las universidades deben involucrarse en el acompañamiento al estudiante para encontrar un sentido de propósito? ¿Y cómo? Bueno, yo tengo más de 20 años ya en educación superior y en los últimos años me comenzó a llamar mucho la atención con qué facilidad nuestros alumnos tiran la toalla
ante la primera frustración, un examen que les va mal, etcétera, venían los comentarios de esto no es para mí, el profesor es el culpable, me cambio de carrera, me cambio de institución, y eso me comenzó a preocupar. Entonces comencé a investigar al respecto y eso terminó en un libro después. ¿Pero qué encontré? Hice una investigación en chicos de quinto de secundaria y primer año de instituciones de educación superior, y 80% de los estudiantes elegían qué estudiar considerando cuánta plata voy a hacer como el principal factor. A eso le sumamos la presión de los papás, que somos influyentes en esta decisión, y curiosamente en los papás 87% de ellos elegían esa misma razón como la principal para el futuro de sus hijos. En segundo lugar venía estudiar lo que me divierte, lo que me apasiona, y muy pegadito estudiar algo que no tenga ese curso que me da pánico. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos viviendo una especie de crisis de sentido de propósito, una crisis que nos lleva a vivir en piloto automático, y por eso no es extraño ver muchos estudios que revelan que los ejecutivos o los profesionales, más o menos el 70% no está contento con su trabajo, no está contento con lo que hace. Porque, ¿qué sucede? Que nunca llegamos a trabajar en desarrollar y definir qué es lo que yo quiero para mi vida. Empezamos a definir qué cosa quiero hacer para ganar plata. Entonces, creo que los colegios están haciendo una labor titánica. La verdad es que felicitaciones con todo lo que hacen para orientar a los chicos en la cantidad de carreras que existen. Muchos colegios sí generan espacios para que los alumnos desarrollen su plan de vida, pero en la universidad tenemos que completarlo porque no es suficiente lo que se hace en los colegios. Hacer que el chico haga su plan estratégico personal, que defina su visión, su misión, sus objetivos, que es el motor que te impulsa a ser perseverante, a ser resiliente, a darle color a tu vida, porque estás dándole significado. Y sacarlo de esa caja que dice que la felicidad viene con cuánta plata tengo en mi cuenta bancaria, y a los papás también. Si no, no. Tengo que definir una serie de roles que me hacen a mí la persona que soy, y que siento que si me quitas uno, soy una persona incompleta, y uno de esos roles es la parte profesional. Pero mi vida y mi felicidad no depende solamente de ese rol, sino seríamos personas muy deprimidas a lo largo de la vida. Entonces, lo que hay que hacer es enseñarle a los chicos a ser los gerentes generales de su vida en sus múltiples roles, y que toda su vida trabaje para que ésta tenga significado, que cada rol le aporte significado a tu vida, y así nunca vamos a envejecer, y así, lo que decía Felipe, esta curiosidad intelectual se nos va a multiplicar porque le añadimos pasión a lo que hacemos. Y cuando te apasiona lo que haces, quieres saber más, y empiezas a disfrutar también el proceso de aprendizaje, que a veces lo dejamos de lado cuando somos estudiantes. Entonces, creo que eso, ¿no? Hay que trabajar en que los chicos desarrollen su plan personal, su plan de vida, que apunte no solo a ser exitoso, sino a ser personas felices. Muchas gracias, Carla. Ahora nos toca hablar y escuchar al rector Orestes Cachay. Él representa a la Universidad Perú. Él representa a la diversidad del Perú. Él representa a un grupo de estudiantes que son una porción que representa costa, sierra y selva, norte, sur, en fin. Es importante escuchar al doctor Cachay, pero quisiera además relacionar la intervención del doctor Cachay con lo que dijo Carmen en la mañana. Carmen habló efectivamente de un origen religioso del sistema de educación superior, en realidad del sistema educativo en general, un origen religioso, donde la Iglesia tenía el poder que luego ha sido trasladado al Estado, en fin, historias muy interesantes que también están presentes en la educación superior del Perú. San Marcos existe desde mayo de 1551, no es poca cosa, de mayo de 1551, y ahí hay un elemento en la historia que muchos no conocíamos. Yo no conocía, por ejemplo, que cuando nace San Marcos en el año 1551, nace con una primera facultad, que era precisamente una facultad vinculada a la religión, la facultad de teología, porque ya habían estudios de teología
antes de que se creara San Marcos a través de una bula papal, que era la forma como se creaban las universidades en esa época. Y además se creó bajo la imagen de la Universidad de Salamanca. Y se crea con esta facultad de teología que existe hasta ahora. La Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima justamente se desmembra de esta primera facultad de San Marcos. Entonces vemos cómo coincide la historia, la religión en San Marcos, y tenemos una facultad que está en el sistema universitario y que existe hasta este momento y que salió y tiene orígenes vinculados con la Universidad de San Marcos, que por cierto se llamó en un comienzo Universidad de Lima. Rector Cachay, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualmente cuenta, según datos suyos, 45.000 estudiantes en pregrado aproximadamente y 7.000 en posgrado, provenientes de todos los rincones del Perú. ¿Cómo la Decana de América usa esta gran diversidad como un activo y educa a ciudadanos con una visión de país? Muy buenos días tengan ustedes. Lucho ya nos mencionó una reseña histórica de San Marcos. Acabamos de cumplir 468 años de existencia. Su origen con los padres jesuitas nació la Universidad de Lima. Actualmente la universidad cuenta con 45.000 estudiantes de pregrado y dentro de esos con 20 facultades, y tenemos 65 escuelas. Además tenemos en posgrado 7.000 alumnos con 130 maestrías y magísteres y 34 doctorados. Además tenemos 3.000 alumnos que vienen a ser de segunda especialidad. La ciudad universitaria día a día ingresan ciudadanos, más de 50.000 estudiantes. Entonces hablar de la Decana de América es una universidad la que representa al país en miniatura, pero sin embargo San Marcos tiene que articular varios ejes: el eje del sector público, privado y la razón social también, que tiene que articularse. Entonces San Marcos tiene que cambiar de chip, y ese cambio de chip significa unirnos todos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro país. Y para el país tenemos que trabajar articuladamente la empresa privada, la empresa pública, las universidades privadas, las universidades públicas. Yo siempre le digo a los rectores en la Asamblea Nacional de ANUC, la Universidad de San Marcos es de todos los peruanos. Todos pagan con sus impuestos los equipos que tenemos, y por consiguiente un alumno de Piura, de Iquitos, puede llegar a la universidad a hacer uso de la infraestructura. Lo que pasa es que estamos sesgados, que este es mi equipo, este es mi laboratorio, este es mi facultad. No, tenemos que cambiar el chip. Todos los equipos, todos los activos en todas las universidades es de todos los peruanos, y por consiguiente debemos hacer un solo grupo de uso de estos activos. Entonces, si vemos el Estado nos dice no hay presupuesto, pero sin embargo sin presupuesto tenemos que buscar otras alianzas estratégicas. La sostenibilidad social lo buscamos, por ejemplo, responsabilidad social con un aliado estratégico, USAID. San Marcos forma parte de un consorcio chino, FUDA, China hacia América y América a Asia. Y tenemos 13 rectores de 13 universidades de Sudamérica, las que conformamos este equipo. Y una anécdota: estuve el mes pasado en China haciendo la tercera sesión de este consorcio y les manifestaba cómo estaba yendo la educación en el Perú. De una universidad tradicional irnos a una universidad de investigación netamente con participación de los gobiernos locales y regionales. Y le dije, acá en China está viniendo a concursar un equipo peruano de San Marcos en Huawei, y ganamos el primer premio a nivel internacional del concurso de 1000 universidades. San Marcos, primer puesto. Y eso es San Marcos. A nivel de América Latina y de países del Caribe, de igual manera, me invitaron a México para ver la premiación de San Marcos en primer lugar, en Memorias Artificiales, en Claus. También San Marcos, primer puesto. Segundo puesto, mención honrosa, otro equipo de San Marcos.
Entonces muy pocos conocen la actividad de San Marcos. A San Marcos se le reconoce más por la parte tradicional, anterior de la vida, muy crítica, de un momento muy difícil que pasó. Pero ya cambió San Marcos. Estamos con otra visión de ir formando ciudadanos de alta calidad, con investigación, con participación en todos los sectores. Y con alianzas estratégicas nacionales, privadas, estatales, internacionales. Muchas gracias, Orestes. Gracias y además felicitaciones, aunque nos quedamos con la miel por la pregunta que quedó y que de repente más tarde puede usted atenderla. Ahora, creo que antes de pasar a la segunda ronda conviene hacer una segunda reflexión con relación al sistema de educación superior en el Perú. Y la reflexión es la siguiente. Si el sistema de licenciamiento, que es la actividad en la que están abocados con mucho esfuerzo las instituciones de educación superior, en este momento, el sistema de licenciamiento, significa cumplir con condiciones básicas de calidad, mínima de calidad, entonces debemos asumir que solamente aquellas universidades que logran el licenciamiento podrían estar en capacidad, porque reúnen y acceden a las dimensiones que se requieren para hacer una actividad educativa adecuada, estarían en capacidad solo las licenciadas de formar ciudadanos, por ejemplo. O si el sistema de licenciamiento actual ha incorporado, y de hecho está ocurriendo así, a cerca de 800 institutos tecnológicos solo privados que están pasando por el licenciamiento, debo entonces asumir otra vez que los institutos de educación superior tecnológicos públicos no están en condiciones de formar ciudadanos, porque si no tienen condiciones básicas de calidad para hacer la actividad educativa en condiciones mínimas básicas, ¿van a poder formar entonces ciudadanos? Son temas del sistema. ¿Y qué pasa con la educación escolar? Hemos escuchado esta mañana un discurso brillante de Carmen sobre educación escolar, pero asumiendo que se trata de una educación escolar que tiene instituciones incorporadas en el sistema que reúnen condiciones básicas de calidad. Pero, ¿qué pasa en el sistema educativo nuestro? No hay un sistema de licenciamiento por el que pasen las escuelas y los colegios. Entonces, ¿qué pasa con esa gran cantidad de escuelas y de colegios que están en provincia o de públicos que requieren de presupuestos importantes para mejorar infraestructura, para mejorar al docente? ¿Están en condiciones de formar ciudadanos? Es una misión imposible entonces para las instituciones del Perú formar ciudadanos con todas estas características que tiene nuestra educación superior. Hay muchas cosas por hacer en verdad, pero son preguntas claves para poder luego desarrollar las otras que tienen que ver no solamente con la formación del niño desde que está en crecimiento hasta el adulto joven que necesita competencias para el mercado y lo que es más importante para sí mismo y para vivir en colectividad, vivir en democracia. Un estudio de Ricardo Cuenca que estuve revisando anoche efectivamente señalaba que el Perú tiene, y demostradamente, un retroceso. Al 2016 no llegaba ni al 45% sobre calidad democrática. ¿Cómo vemos a los gobernantes? ¿Cómo vemos al Parlamento? Al 2016, estoy seguro que al 2019, después de todo lo que ha ocurrido últimamente, probablemente esa cifra se haya reducido, y la democracia está vinculada directamente con lo que es formación de ciudadanía. Eso también es parte de nuestro sistema que tenemos que considerar. Mucho por hacer en realidad. Pasamos a la segunda ronda de preguntas, siempre comenzando con el doctor Portocarrero. Felipe, planteabas que la educación superior debe abrirse a una formación integral de los estudiantes. Pero hay que aterrizar un poco, esa formación tiene que tener una práctica, un ejercicio que se vuelva rutina, que sea habitual. ¿Cómo se puede viabilizar en las instituciones de educación superior esta práctica? ¿Por dónde comenzamos, Felipe, por favor? Sí, preguntas complicadas, Lucho, ¿no?
Dos comentarios previos antes de decir lo que yo quería sobre la Universidad del Pacífico. El primer comentario es que la educación tiene que ser concebida como un continuum, que arranca muy temprano y que termina relativamente tarde, dependiendo del grado académico que uno quiera optar. Y la universidad son 5 años, en los países europeos, en Estados Unidos son 4 años en los bachilleratos, y entonces nosotros tomamos a los estudiantes, muchachas, muchachos, jóvenes, 5 años. Entonces, si el daño está hecho muy tempranamente, la rehabilitación de ese daño se vuelve compleja y larga. Entonces, hay que ser modestos en la aspiración que uno tiene y darse cuenta de que las universidades no pueden resolver todos los problemas que tiene el país. Dos, cuidado con concebir la ciudadanía como un conjunto de atributos que se pueden colgar en los individuos de manera casi robótica. Lo que tenemos que formar son personas, y personas conscientes y de por ahí viene derivado todos los demás atributos que de lo contrario serían una especie de lista de compras que uno quisiera tener, ¿no? Calificaciones. En el Pacífico, hace 10 años, los profesores nos reunimos en Pachacamac para beber telúricamente de la inspiración del pasado andino y llegamos a lo que denominamos el consenso de Pachacamac. Y el consenso de Pachacamac se tradujo en una fórmula que tratará de responder a tu pregunta de manera oblicua, que se resume de la manera siguiente. Y ustedes pueden verlo en nuestros anuncios. Formamos líderes responsables para el mundo. Si uno descompone la fórmula, tiene formación, no entrenamiento, no capacitación. Cuando uno forma, ingresa, por decirlo así, al alma profunda de la juventud. 2, líderes. El líder no es un atributo que según uno se lo cuelga como una chapita, una escarapela. No, el liderazgo, concebido en un sentido inteligente, es siempre relacional. Alguien delega en nosotros una representación que puede ser retirada cuando ese liderazgo no representa lo que la gente aspira. Responsables, es decir, que somos conscientes que quienes estamos en una universidad como la del Pacífico somos privilegiados. Por la calidad de la educación, por la orientación que le damos, por la formación, por lo estricto, el rigor, etcétera, etcétera, y por naturalmente la empleabilidad que adquieren. Para el mundo. Y ahí la palabra para es clave. Es decir, no queremos mirarnos el ombligo, no queremos ser hombres y mujeres de éxito, sino ciudadanos al servicio de causas, que pueden tener como escenario el Perú, América Latina, pero también el mundo. Casi exacto. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Nosotros tuvimos una reunión hace un mes y medio, 2 meses, estuvimos conversando un poco de la educación superior y me confiabas lo complejo que es gestionar una universidad pública. Me comentabas que al interior de la universidad pues hay comunidades, hay colectivos de docentes, de estudiantes, en donde apuntan a direcciones no coincidentes, lo que hace muy difícil gestionar la universidad pública. Pensaba inclusive más allá, pensaba si por ejemplo lo que trajo la reforma de Córdoba hace 100 años, aspectos importantes y aspectos que tienen que ver por ejemplo con la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, en la gestión, es decir, si realizar esa actividad, si fomentar que estudiantes que están en formación, estudiantes que todavía no deciden si van a concluir la carrera, que están en un proceso de construcción de los saberes, de los conocimientos, otorgarles esa responsabilidad de gestión y de decisión, ¿es acaso ciudadanía? ¿Es acaso fomentar ciudadanía? ¿O es acaso darles atribuciones a personas que todavía no han llegado a un grado de madurez y de responsabilidad para tomar decisiones de gobierno en la universidad más antigua de América? Te hacemos la siguiente pregunta, Orestes. Para poder fomentar el desarrollo de ciudadanos en la universidad, ¿cuál es el reto que tenemos con los docentes? Bueno, San Marcos tiene con los docentes un compromiso
de darles todas las herramientas necesarias para poder articular este tipo de problemas. San Marcos es de múltiples ideologías. San Marcos es un Perú en miniatura, y para ello nuestros docentes tienen que ser capacitados constantemente. El segundo tema, hacemos una reingeniería, un reciclaje de nuestros docentes, porque la mayor parte de la masa de docentes son mayores de edad. Entonces entran docentes jóvenes para incentivar lo que es la investigación. Pero también hay que cambiar algunos paradigmas y algunos chips. San Marcos es multidisciplinario y por eso estamos actuando en todas las zonas. San Marcos, como Universidad Nacional, ha implementado un sistema de premiar a los 2 primeros alumnos de irse a una pasantía a la Universidad de Harvard, la primera universidad del mundo, para formar líderes para el país y para el mundo. Y eso estamos implementando por 3er año consecutivo esta pasantía, sin que le cueste un solo al estudiante. Y el estudiante en San Marcos no paga ni un sol. Pero eso no diferencia con las universidades privadas. Por eso les digo, tenemos que hacer alianzas estratégicas, tenemos que pensar en un solo objetivo, nuestro país, y todo tiene que cambiar. Y para eso tenemos que hacer la movilización de estudiantes, de docentes, nacionalmente, entre universidades públicas y privadas, y después internacionalmente. Y veamos cómo compartimos y cómo hacemos la articulación de los diferentes partidos políticos que hay, de las incertidumbres que siguen en el país. El Congreso acaba de dar hoy una aprobación de patrimonio cultural histórico al Colegio Real de San Marcos, por unanimidad. Ha unido a todos los partidos políticos para dar una decisión por unanimidad. Eso demuestra que sí podemos unirnos. El fútbol nos ha unido y San Marcos hoy en día tiene un estadio totalmente remodelado y que vamos a hacer que nuestra juventud también se una. Y tenemos el mejor estadio en San Marcos, que es del país. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros por una senda de la investigación, formación de docentes, investigadores. San Marcos tiene más de 468 docentes registrados en Regina. Es la universidad que tiene más docentes de investigación. Y podemos hacer semilleros de investigación en otras universidades. Hemos formado el Centro de Innovación y Emprendimiento de San Marcos, una primera universidad que antes que salga la ley universitaria, ya nosotros teníamos nuestro Centro de Innovación y Emprendimiento. Muchas gracias, Orestes. Ahora contigo, Carla. Carla, sabes bien que vivimos en un país con mucho conflicto. Nuestra sociedad está dolida desde hace mucho tiempo. Esta mañana escuchábamos de algunos representantes políticos de España que estaban en la cárcel, y a todos nos pareció eso muy pero muy cercano. Nuestros expresidentes, todos sin excepción, están pasando por ese tipo de situaciones y eso le duele a la sociedad. ¿Cuál consideras que es el compromiso, Carla, que la educación superior debe asumir frente a la sociedad? ¿Cuál es la experiencia educal donde la creatividad y la innovación son ejes priorizados? Bueno, para que una sociedad democrática funcione, necesitamos de los conflictos. Yo sí creo que los conflictos son sumamente saludables y es a través del debate, de la discusión, de los choques que la sociedad mejora, se genera más conocimiento, etcétera. Y para vivir en democracia, tener una actitud de sí señor no funciona, es irresponsable. Y como ciudadanos necesitamos involucrarnos más. Pero sí es cierto que estamos sumamente dolidos. Pero no creo que estemos dolidos por los conflictos, porque hemos tenido situaciones y momentos de mucho mayor conflicto, pero estamos dolidos por la forma como lo estamos manejando. Porque estos conflictos se están centrando en pasiones, en donde el criterio, el pensamiento crítico y nuestros propios valores no son los que opinan, y el que sí opina es el hígado. Entonces, la forma como estamos manejando los conflictos parece un partido de la U contra la Alianza, donde hay una serie de pasiones horrorosas que se van chocando. Y esto
es tóxico. No solamente es tóxico, sino que nos hemos vuelto ciudadanos un poco irresponsables, porque esto que motiva mi hígado lo comienzo a multiplicar, a retuitear, a comentar. Nuestros hijos lo ven en clase, lo ven en la casa también, y se genera un círculo vicioso horroroso. En las instituciones de educación superior, en realidad en todas, necesitábamos enseñarle a los chicos, primero, que es su responsabilidad, porque es un tema moral, que tienen que opinar y dar a conocer su opinión siempre y cuando se evalúen todos los puntos de vista, se procese la información y saco yo mi propia conclusión. Eso es saludable y es lo que nos corresponde hacer como sus ciudadanos. Si no lo hacemos, perdemos el principal valor que nos da la democracia, que es el valor de opinar y participar en las decisiones de gobierno, y se lo delegamos a los twitters y a otros medios. Específicamente en el caso de UCAL, nosotros somos una comunidad, no somos una universidad, somos una comunidad exigente, disruptiva, que siempre busca la mejora, el bien común, a través de la educación, la investigación y la innovación. Tenemos una metodología que desarrolla el pensamiento creativo en los chicos en 98% de los cursos, y que básicamente busca que sean obsesionados con los problemas. Nos fascinan los problemas porque es ahí donde nosotros podemos retarnos para mejorar como personas y como sociedad. Valoramos mucho la interdisciplinariedad, y ahí es como desarrollamos también nuestro nivel de tolerancia y aprender de diferentes puntos de vista, diferentes miradas, diferentes realidades para resolver las cosas, y nunca creemos en el producto terminado, tanto a nivel de propuestas como a nivel de personas. Todo el tiempo tenemos que seguir evolucionando. Muchas gracias, Carla. Este panel vamos a concluirlo con una última pregunta vinculada con la educación superior, y Mariela nos va a ayudar a responderla. Mariela, ¿considera posible que las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, que tú sabes que es un concepto que se ha introducido recientemente con la nueva ley de institutos, y que lo que persigue es efectivamente vincular los estudios en aula con las prácticas en los centros productivos? Estas experiencias formativas en situaciones reales de trabajo que se ha incorporado en la formación técnica, ¿crees que pueden ser un canal de construcción ciudadana, considerando además que estas experiencias se van a realizar fuera del aula, donde participan elementos, actores externos que están vinculados con el sector productivo del país? Sí, mira, la implementación de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, así suene un poco complicado, pero es así, nos llevó a todas las instituciones a comprometernos no solamente con el desarrollo o complementar el desarrollo técnico de los estudiantes, sino también contribuir con la comunidad. Al no tener este marco legal al inicio tan claro, nos obligó a ser creativos, y esa creatividad nos llevó a muchas veces estas experiencias formativas, llevarlas a programas y proyectos diferentes hacia la comunidad. Las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo se pueden desarrollar dentro del centro de formación, es decir, dentro del instituto, o monitoreado por el instituto a través de proyectos o actividades, y en el centro de trabajo, en el centro de producción. Si nos circunscribimos al instituto o al centro de formación, hay una infinidad de momentos en el cual el alumno podría seguir desarrollando su ciudadanía. Por ejemplo, un alumno de computación informática, o un alumno de gastronomía, o un alumno de administración, ve en su comunidad un problema, quiere abordarlo, puede presentar un proyecto e implementarlo en la municipalidad, en el gobierno regional, etcétera, y dar realmente un producto final a su comunidad. Hemos tenido experiencias muy interesantes en el instituto con alumnos, por ejemplo, de Beca 18, que tuvieron esas iniciativas con sus comunidades y, por ejemplo, le desarrollaron un software para la municipalidad de su región, en su departamento, que podía automatizar muchos problemas, procesos que ellos tenían y que generaban muchos problemas, que ellos veían que en Lima era algo natural y que de repente en alguna de las regiones no los tenían o no lo tenían a la mano. Por un lado.
Pero por otro lado, y yendo al tema de ciudadanía, responsabilidad social también, nosotros tuvimos una oportunidad o una experiencia muy, muy interesante que tenía 3 agentes: la institución educativa, el sector privado con una empresa y los comedores populares. Las señoras de los comedores populares de algunos distritos de Lima participaron en un programa con nosotros que se llamó Mujer Empresaria, y lo que buscaba que estas señoras durante un periodo de tiempo pasaban una formación presencial en la institución, pero los profesores, los docentes y los mentores eran alumnos. Y esos alumnos también eran los que los asesoraban en sus negocios posteriores y que hacían de que estas personas puedan ser mucho más exitosas con ese puesto en el mercado o con ese negocio de menús en una obra, pero realmente podía volcar todos sus conocimientos de administración o de gastronomía en algo que realmente tenía trascendencia en su sociedad. Muchas gracias, Mariela. Antes de finalizar, quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones que tuvimos al interior del comité organizador del CADE vinculado con este tema de la educación superior. Son cuatro ideas que compartimos con ustedes. La primera es que la educación superior debe rediseñar su modelo pedagógico y curricular, fomentando una cultura ciudadana de respeto, responsable y solidaria, a través de asignaturas como la ética, las artes, etcétera, que alimenten las diversas dimensiones formativas de los estudiantes. Una segunda reflexión es que la educación superior debe ofrecer programas educativos que garanticen no solo la empleabilidad, sino una formación integral centrada en el ejercicio práctico y reiterado de la ciudadanía en el propio contexto del centro educativo, desarrollando pensamiento crítico que a su vez se soporta en una base de conocimientos amplios, interdisciplinarios y humanísticos. La tercera está en el sentido de que la educación superior debe asumir un compromiso de acompañamiento a sus estudiantes para que construyan su sentido de propósito y para que no solo sean personas empleables, sino ciudadanos felices. Y la cuarta reflexión, finalmente, es que la educación superior debe asumir un compromiso de liderazgo en la sociedad, generando espacios de reflexión y discusión, proporcionándole respuestas a sus problemas y buscando su progreso y desarrollo sostenible. Educar en ciudadanía no solamente significa pensar en el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, significa sobre todo pensar en los hijos que vamos a dejar al mundo. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Muchas gracias.